Sé uno de los 20 ganadores. Andalucía, hagamos que las cosas pasen. El mundo te exige una transformación. Reinvéntate. No te canses de luchar por lo que quieres. Innova. Pat Primo se reinventa junto a ti. Pat Primo. Vistiendo a hombres y mujeres con el estilo clásico de siempre. Quito, CCI, Condado Shopping. Próximamente gran apertura de nuestras nuevas tiendas en Mall del Río Cuenca y Mall del Sol Guayaquil. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y queremos saludar a la doctora Joana Pesantes, la secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Queremos consultarle porque pese a que el presidente decía el día de ayer que no quisiera intervenir en algunas cosas, dio su criterio sobre lo que pasa tanto en el Consejo de la Judicatura como esta pugna entre el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral. Parece que algunas cosas va a ser la Corte Constitucional la consultada, no sé si necesariamente la que pueda dirimir, porque si bien la confianza mayoritaria, una cosa que se ve superior, es esta Corte Constitucional, no necesariamente todo ha de llegar para que resuelva a través de sentencia esa Corte, la estructura. Y entonces quisiera preguntarle a la doctora Joana Pesantes, primero el tema del Consejo de la Judicatura y aclarar ahí el tema si esa terna del Ejecutivo, porque justamente son los dos de la terna del Ejecutivo principal y suplente los que se han ido de ese consejo, y este Consejo de Participación Ciudadana, que pese a que todos quisieran que desaparezca, no hay duda, tiene un rol que jugar y está ahí, quiere hacer otra cosa. Doctora Pesantes, bienvenida, buenos días. ¿Cómo ubica usted este problema? Muchísimas gracias. Buenos días, Francisco. Buenos días a todos los teleoyentes. Gracias por esta invitación y sobre todo es importante aclarar a los ciudadanos todos aquellos temas que ahora lamentablemente tienen algún entredicho jurídico que esperamos sea resuelto. Empezamos con el tema del Consejo de la Judicatura. El artículo 179 de la Constitución es muy claro en decir cómo debe conformarse el Consejo de la Judicatura y quiénes deben enviar sus ternas para esta conformación. ¿Qué es lo que ocurrió en su momento? Y es bueno para que podamos entender el problema. ¿Qué se suscitó? Cuando se conforma el Consejo de la Judicatura, cada una de las distintas funciones del Estado, hablemos Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado, Defensor Público, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional, enviaron una terna de nombres justamente para esa elección. Cuando se da la elección, se nombra, llamémoslo así, pero de la misma terna que se envía a cada una de las funciones, el principal y los suplentes. En algunos casos, exactamente, existieron, al ser tres, existía, digamos, el principal y las dos otras personas. Pero claro, la elección no siempre se da el primero de la terna. Entonces, claro, en muchos casos se eligió o el tercero de la terna, exactamente, o simplemente se eligieron dos, como fue el caso de la función ejecutiva. En el caso de la función ejecutiva, se eligió en su primer momento a la doctora Patricia Schettini. La doctora Patricia Schettini, por temas de carácter personal, presentó su renuncia. Y la segunda persona que estaba en la terna del Ejecutivo era justamente el doctor Jorge Moreno, quien también presenta su renuncia. Claro, no, ya básicamente se terminó la terna que había enviado en su momento el señor presidente, pero es potestad del presidente y es un tema absolutamente constitucional que tiene que nombrarse de la terna de cada uno de ellos, porque llamémoslo así, cada uno de estos delegados son los que conforman el Consejo de la Judicatura. Doctora, para más o menos ubicarnos, uno diría, cada terna, su representante escogido de esa terna tiene su suplente. No es que se escogen suplentes de los 5 y ahí al que le toque la suplencia le sustituye. Y
en la terna enviada quedaría uno, podríamos decir, al que se le podría convocar. No, ese no fue escogido para estar en el Consejo. ¿Es así, no es cierto? Francisco, usted lo ha dicho con toda claridad y lo ha explicado en un resumen muy corto. Es tal como usted lo dice, no es que existe un banco de elegibles y del banco de elegibles el que sigue lo vamos nombrando. No, es cada función del Estado tiene justamente la potestad de enviar ese delegado. Y ese delegado es el que tiene que ser nombrado, pero porque representa a cada una de las funciones. Yo no puedo tener, digámoslo así, como lamentablemente existe en un informe, llamémoslo interno, de la Coordinación Jurídica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, diciendo que claramente que es como una especie de banco de elegibles, que el que sigue le toca. Tendría que ser el que entre como suplente. No hay ninguna delegación del presidente, nunca el presidente a esa persona. ¿Y qué pasaría en la práctica? Si es que llamemos, desaparecería la terna del presidente. Claro. Exacto. Pero si llegaríamos a aplicar un tema de estos, resulta o que la asamblea tendría 2 delegados o, digamos, la Defensoría del Pueblo tendría 2 delegados o la misma Corte Nacional podría tener 2 delegados, lo cual sería incumplir absolutamente lo que dice la Constitución. Claro. Claro, entonces ahí ni siquiera le están tomando en cuenta al tercero de la terna porque no fue elegido y es la terna del presidente. Pero ustedes han acudido también a la Corte Constitucional para que aclare o al procurador cuál va a ser el camino para que esto que nos queda claro, esto que por más que quisieran hacer con un informe algún otro cálculo, cómo hacer que quede definitivamente claro y que tengan que respetar el Consejo de la Judicatura y el Consejo de Participación Ciudadana, que debe ser el que elija de esta terna ya enviada por el presidente. Sí, Francisco, nosotros lo que hemos hecho justamente es poner una medida cautelar de carácter autónomo ante los jueces, que son jueces de garantías constitucionales. Y ha sido otorgada esta medida cautelar y entiendo que esta mañana ya será citada directamente al Consejo de Participación, porque ahora está en el sistema, llegó la tarde de ayer, en donde claramente se dice que no se puede tomar ninguna decisión que sea contraria a aquella potestad constitucional que tiene el presidente de la República y que en caso de tomarse esa decisión, obviamente no tendrá validez alguna, porque atenta contra la Constitución, justamente, y que lo que debe hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es consultar al procurador, porque aquí no estamos, aquí la Constitución es clara. Si es que ellos tienen alguna duda sobre el procedimiento que deba aclararse y que eso está en la ley, que se pida al procurador que aclare aquello que para ellos no tiene la suficiente claridad y se pueda, obviamente, obrar en base a derecho y sobre todo con respeto absoluto a la Constitución. Bien, o sea que ese camino vía la Procuraduría, que será seguramente un informe vinculante para la actuación, nos queda claro que las ternas son las que hay que respetar, pero a alguien se le puede haber ocurrido. Estamos no solo que en campaña, están eligiendo jueces de la Corte Nacional, algunos han dicho, oigan, paren esa elección, cada vez se desbarata más. Pero bueno, en el cumplimiento de la norma, esto es lo que habría que hacer. Doctora Pesantes, el señor presidente de la República, en cambio, en el tema de corte del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, decía esto. Y este disenso que existe entre el Consejo Nacional Electoral y el Contencioso Electoral también nos preocupa. Y lo único que pedimos es que por favor dialoguen, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten también a las normas y que también se ajusten un poco al calendario electoral, porque no querría yo ser el presidente, yo no quería ser el presidente de una decisión del Consejo Nacional Electoral o del Contencioso Electoral que difiera a las elecciones, todo lo contrario. De acuerdo a la Constitución, las elecciones deben darse en los días que están marcados, 7 de febrero. La posesión. Así es. Doctora, usted, si tuviese, ¿no es cierto?, que actuar, y ahí ya le pido, este criterio jurídico, ¿han hecho bien en acudir a la Corte Constitucional?
Han hecho bien, porque también el Consejo de Participación, en el otro caso, iba a pedir un pronunciamiento de la Corte. Pero ¿no será bueno que el Consejo Nacional Electoral resuelva esto en virtud de la aplicación? El doctor Castro, el presidente del contencioso, ha dicho, ya están 45 días, con estos 2 de ahora serían 47 días en desacato. Y otros dicen, oigan, pero no hay desacato si una parte de la sentencia no se puede cumplir. ¿Puede usted ayudarnos a entender esta parte que ha indignado a la ciudadanía y que además pone en riesgo, como dice el presidente, una variación del calendario electoral? Francisco, el señor presidente ha sido muy claro, como respetuoso que es en absoluto la independencia de las funciones. La verdad es que nosotros no podemos interferir en aquellas decisiones que cada una de las funciones del Estado ha decidido tomarlas. Pero obviamente hacemos un exhorto, como lo hizo el señor presidente el día de ayer, a que aquellas diferencias que existan se resuelvan dentro del marco de derecho y con absoluto respeto a la Constitución y a las leyes. Y sobre todo, buscando que el pueblo ecuatoriano pueda tener esas elecciones que merece y que además es el derecho que se tiene. Y es lamentable que esté existiendo esto, porque solo desde un punto de vista jurídico, ni siquiera como secretaria jurídica, las sentencias se cumplen y las sentencias deben cumplirse. Y claro, no quisiera entrar a un comentario más allá de si es aplicable o no la sentencia. Exacto, porque no conozco a fondo la sentencia, no conozco los términos de la misma, no conozco ese punto, así que mal haría yo en entrar a una discusión ya de las decisiones tomadas. Pero lo único que sí le puedo decir es que como gobierno nacional, nosotros somos absolutamente respetuosos de las decisiones que se den en las distintas funciones del Estado, respetamos esa independencia, pero sí exhortamos a que en el menor tiempo posible los ciudadanos puedan tener ya una respuesta clara y no podamos de ninguna manera se llegue a violentar el derecho sagrado al sufragio y a la elección que tenemos los ciudadanos ecuatorianos. El rol del Contralor General del Estado, que es un poco el que provoca todo esto, en cumplimiento de sus atribuciones como Contralor, ¿podría volver a actuar él antes que la Corte Constitucional, si es que llega, porque también la Corte ha dicho no nos ha llegado ningún petitorio, ni ninguna denuncia, ni ninguna demanda? ¿Podría el Contralor actuar y exigir el cumplimiento de su informe, que es el que nos lleva a esto? Obviamente dentro del marco de las competencias que cada una de las distintas autoridades tiene, tendría que revisarse esas, llamemos así, esas distintas acciones realizadas. Como le digo, realmente no quisiera entrar a un análisis más allá del que nos corresponde a nosotros porque no conozco a profundidad ni la sentencia ni las decisiones y como lo he dicho, somos absolutamente respetuosos de la independencia de las funciones y más bien lo que exhortamos es que en el menor tiempo se pueda resolver no solo el derecho que tienen los ciudadanos a las elecciones, a unas elecciones claras, a poder cumplirse con aquellos tiempos que justamente están estipulados, pero sobre todo también que se respeten los derechos a la participación que tienen los ciudadanos ecuatorianos, sea quien sea. Entonces, esto es lo que yo podría decirle dentro del marco absoluto de esta independencia, pero como ciudadana ecuatoriana espero que esto se resuelva en el menor tiempo porque creo que tener en vilo a todo un país sin tener claro inclusive ya una papeleta electoral es complejo para una democracia. Entonces, en el tema de lo del Consejo de la Judicatura, ¿usted esperaría el pronunciamiento o que el Consejo de Participación le solicite un pronunciamiento al procurador y ahí quedaría saldado el tema? Sí, esperamos que obviamente ya el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social
con las acciones legales que hemos tomado y sobre todo con las decisiones que entiendo en el mismo pleno lo han hecho. Ellos creen que debe consultarse a la Corte Constitucional. Esto es un tema que habrá que verse, pero lo que sí esperamos es obviamente, y lo que seguiremos justamente defendiendo, es la legítima participación que tiene el presidente de la República para que sea considerado su delegado dentro de la terna que conforme el mismo. Muchísimas gracias a la doctora Johanna Pesante, secretaria jurídica de la presidencia. Provocan algunos otros temas ya que está aquí, pero bueno, por ahora ha sido este. Esperamos poder conversar. Un gusto saludarla, doctora Pesantes. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias a todos quienes nos han escuchado el día de hoy y con mucho gusto, cuando usted requiera, yo estaré presente para resolver aquellas consultas que pueden ayudar a un mejor entendimiento en ciertos temas. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros la doctora Johanna Pesante, secretaria jurídica de la Presidencia de la República. Y de inmediato vamos justamente para tratar este tema con el doctor Farid Simon.